Buen día amigos, bienvenidos a la clase asincrónica. Vamos a iniciar rápidamente un nuevo tema que ha sido el objeto de su control de lectura del día de hoy. Y es referente a lo que es la la NIF 15. Si ustedes revisaran en el programa que se tiene en la universidad esto se ha mantenido todavía como la NIC 18. Ingresos ordinarios, ¿ya? La NIF 15 es muy similar, es muy parecida, con la diferencia de que en esta NIF, más que hablar de ingresos ordinarios, habla de ingresos ordinarios que provengan de contratos con clientes. ¿Por qué? Porque en este caso el tema de un ingreso ordinario que no provenga de un contrato es una simple venta. Entonces, una simple venta está tipificada en muchas normas locales. Entonces, ya cuando existen ventas un poco más grandes o ventas que no son, eh, digamos, de un flujo común dentro de una empresa, van a ser también ingresos ordinarios, pero van a tener que estar respaldados con contratos con clientes. Y esto más que todo en el tema de servicios. Los servicios, por lo general, casi en su totalidad están hechos en base a contratos, ¿no? O sea, tanto el cliente como el proveedor establecen una forma de proceder servicio, ¿no? Para la compra de un servicio, ¿no? También se da en compras de bienes, pero como les decía, vamos a hablar de que eso se puede convertir en un ingreso ordinario y la forma de tratar va a estar en esta nueva norma que ya no es la NIC 18, o sea, la NIC 18 definitivamente ya está obsoleta, y esta nueva que es la NIF 15, ¿no? Que reemplaza a la NIC 18, ¿no? Ya la ha reemplazado hace un par de años por completo, para que ustedes, digamos, lo tengan, ya que en algún momento, me acuerdo en el foro, ha habido una persona o una pareja que ha hecho una comparación de ingresos ordinarios con la NIC 18. Les repito, la NIC 18 ya no está vigente, entonces ahora es la NIC 15. Habrá que ver si realmente esa diferencia permanece o esa similitud permanece para ver si todavía puede ser objeto de estudio o definitivamente ya la NIF 15 contempla ese tipo de cosas en las cuales ya uno tiene que basarse directamente en esta norma. Entonces, lo que les decía, es un tema muy teórico, es un tema corto más bien, entonces lo vamos a hacer de manera sencilla, pero sí va a requerir mucho de su criterio, ¿no? Al momento de resolver o de identificar posibles casos de ingresos ordinarios. Entonces, es muy teórico porque un ingreso ustedes lo saben hacer, o sea, siempre va a ser caja contra ingresos, cuentas por cobrar contra ingresos, dependiendo de la temporalidad en la cual se realizan los pagos, ¿no? O yendo con la hipótesis del devengado. Entonces, basándonos en todas esas cosas, esta NIF aplica de una manera muy teórica, muy conceptual, ¿no? De en qué momento realizar el reconocimiento del ingreso. Y para eso les decía, vamos a establecer foros donde se van a colocar preguntas y ustedes tienen que responder. Entonces, basados en lo que dice esta norma. Vamos a ver ese tipo de situaciones. El día de hoy, pues les decía, es una norma corta en lo que es su contexto, porque a ustedes al leer, tal vez inclusive les ha causado cierta confusión de que esta norma parece que fuera redundante, que todo el tiempo, si bien todo el tiempo tiene que tocar el tema de los contratos, parece que muchas cosas son redundantes y dice, pero está diciendo lo mismo que hace rato, ¿sí? O sea, parece que repite y repite y cuando no repite, sí, está hablando de ciertas situaciones en las cuales se aplica lo que dicen los términos del contrato con una pequeña variación. Esas pequeñas variaciones son cuando uno ya tiene esta experiencia contable, pues las logra identificar. Entonces, para que ustedes estén muy conscientes de esta parte y no piensen de que la norma simplemente es muy reiterativa al respecto. Son pequeñas cositas donde obviamente la solución, una primera solución es adecuarse a lo que dice el contrato y una segunda posible solución es tal vez hacer algún movimiento extra, ¿no? Contablemente hablando. Es por eso que parece repetirse todo el tiempo
lo mismo en esta norma, pero no es así. Si ustedes se hicieran un esquema, digamos, ¿no? Un cuadro de resumen de esta norma, verían que en algunos casos sí hay pequeñas diferencias y no es que está siendo reiterativo en todos los casos, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan en conocimiento. Pero vamos a ir viendo ahora el tema de la norma como tal. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos en nuestro contenido, vamos a ver el objetivo de la norma, el alcance de la norma, los conceptos clave, las revelaciones, ejemplos y casos prácticos lo vamos a dejar para el día del foro. Entonces, todos estos puntos, el objetivo, el alcance, conceptos clave y revelaciones, están en la misma norma. O sea, todos los que han leído van a ver que yo voy a simplemente repetir todo lo que está en la norma como tal y de ahí vamos a ir conceptualizando un poquito y dándole una pequeña explicación. Vamos iniciando por el objetivo. Cuando hablamos de que el objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario, e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente, ¿no? Entonces vean que es un objetivo muy amplio dentro de la norma. Si ustedes han visto, la norma tenía un montón de hojas y les había dicho que lean solamente hasta la 21. De todos modos, 21 páginas para una norma, sí es una norma amplia, ¿no? Y después el resto son apéndices, ¿no ve? Y los apéndices, los que han empezado a leer algunos, tal vez por curiosidad, se han debido dar cuenta que son casos muy especiales que se van presentando a lo largo de la emisión de la norma. Cuando la norma se emite, se ven siempre ciertos casos que los países mismos consideran importante señalar y lo envían a la IASB. La IASB los analiza y dice, bueno, este caso ya está inmerso en tal párrafo de la norma, entonces lo desechan, ¿no? Pero hay casos que realmente son, digamos, únicos en su especie o muy, digamos, muy truncados para que realmente un solo párrafo, eh, para que un solo párrafo sea aplicado para la resolución del problema, ¿no? Entonces, a veces cuando tengo que ver varias situaciones, es que la IAS considera eso y lo decide colocar dentro de un apéndice, ¿no? Es como que una resolución de casos, los apéndices, donde ahí van a poder ustedes verificar ciertas cosas que realmente vale la pena mirar y después tal vez inclusive en algún momento de su vida profesional puedan encontrar similitudes con sus propias empresas, ¿no? Y decir, es que mi empresa es un poco complicada, que revisa estas cosas así y así, entonces por ese lado podemos ver y decir, bueno, te cuento que en el apéndice número tantos se encuentra un caso muy parecido al tuyo y a ver, revisa y tal vez puedas aplicar ese apéndice, que es más o menos una interpretación, ves si esa interpretación aplica a tu empresa y de acuerdo a eso, pues puedas resolver el problema localmente en tu organización. Entonces vean que así es como funciona en este caso las normas, las NIF, ¿no? Hemos estado viendo pura NIC antes, entonces es diferente el formato de las NIC versus las NIF. Ahora las NIF las vamos a ver un poco más seguido, sí, si bien tenemos todavía unas cuantas NIC por revisar, al final del semestre vamos a revisar otras NIF que tienen eh, este mismo patrón, ¿no? De primero poner la norma como tal, ¿no? De poner un objetivo, un alcance, conceptos y después ver el tema de revelaciones y finalmente cerrar con un montón de apéndices, ¿no? Que a veces es lo que engorda la norma, o sea, lo que agranda la norma, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo principal es que la entidad pueda presentar información útil. ¿Quién va a recibir esa información? Los usuarios, o sea, cualquiera que pueda leer el estado financiero. Y en ese estado financiero uno va a poder saber varias cosas con solo mirar el estado. Por un lado, va a ver la naturaleza de los ingresos, el importe, que va a ser muy sencillo de mirar. Calendario e incertidumbre. Cuando hablamos de calendario es cuando se cobran y cuando se reconocen los ingresos, ¿no? Y dice, e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias. Cuando hablamos de incertidumbre es cuando lo reconozco. Está bien que lo reconozca al principio, que lo reconozca al final. ¿En qué momento del contrato yo puedo reconocer este ingreso?
Y finalmente los flujos de efectivo que surgen de un contrato, ¿no? Entonces, los flujos de efectivo, les repito que es cuando se van a pagar. Una cosa es cuando se pagan y otra cosa es cuando se reconoce el ingreso como tal. Ambas cosas en muchos casos coinciden en el mismo tiempo, pero a veces unas son antes que las otras y a veces el pago puede ser antes del reconocimiento de ingresos y en otras va a ser el ingreso reconocido antes que el pago. Entonces son cosas que tenemos que aprender a diferenciar. Para esto, por ejemplo, tenemos algo muy interesante en nuestra legislación boliviana que habla de lo que es el IVA, ¿no ve? El IVA es el que regula nuestras ventas y tenemos el IT que regula nuestros ingresos. Entonces, en ambos casos tengo que ver la incidencia contable que la vamos a dejar para el final de la clase. Vamos a ver ahí cómo incide el tema impositivo localmente aquí en Bolivia con este asunto de los ingresos. Continuamos con el alcance, ¿no? ¿Hasta dónde abarca esta norma o hasta dónde se aplica esta norma? Y dice, actividades ordinarias procedentes de todos los contratos con clientes, excepto, o sea, todo lo que tenga que ver en un contrato con un cliente ingresa con esta norma, pero hay cosas que no van a ingresar aunque tengan contratos, ¿verdad? Y número uno dice, contratos de arrendamiento. Porque estos contratos de arrendamiento están en el alcance de la NIC 17, que habla específicamente de arrendamientos. Y ahí en arrendamiento se habla cuando el arrendador va a reconocer como ingreso porque tiene que ir muy de acuerdo a cuando el arrendatario también reconoce el gasto por arrendamiento, ¿no? Entonces, esto está en esa NIC específica que es la NIC 17. Ahora tenemos contratos de seguros, ¿no? Dentro del alcance de la NIF 4, la NIC 4 habla de contratos de seguros, porque ustedes saben que el seguro es muy diferente, es un servicio que si bien tiene un contrato y ese contrato se llama póliza de seguro, esa póliza tiene un condicionado. El condicionado es el que coloca en sus artículos todos los pormenores de este contrato, ¿no? Ustedes que ya han llevado contabilidad de seguros saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Cuando tenemos una póliza, tenemos al inicio siempre un resumen de la póliza con las coberturas y más las tasas, de lo cual yo llego de la prima neta hasta la prima comercial. Pero después de eso tengo que ver el tema del condicionado y en el condicionado me dicen los pormenores de cuándo va a ser reconocido un siniestro y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso funge como un contrato de seguros. Una NIF habla de este contrato porque desde el punto de vista de la compañía aseguradora, ¿cuándo reconocería el ingreso? ¿Es correcto que reconozca el ingreso desde el primer día sin suponer que puede existir siniestros? ¿O es conveniente reconocer al final del periodo donde ya sabes que no va a haber siniestros y puedes considerar toda la prima recibida como tuya? ¿O es digamos, también preponderante o importante reconocer el ingreso todos los meses? A medida que va pasando, voy reconociendo un poco porque es como que un ingreso ya ganado. Pero ahora, ¿con qué criterio yo reconocería eso? Porque la probabilidad de siniestro se mantiene desde el primer día hasta el último día. Es por eso que los contratos de seguro, ustedes han visto en un resumen de póliza, tiene hasta hora, ¿no ve? Porque dice vigente desde las 12 de mediodía del 1 de enero hasta las 12 del mediodía del 1 de enero del año siguiente, cuando el contrato es por un año. Entonces, dense cuenta que es hasta mediodía, porque si ocurriera en la tarde y ya está fuera de vigencia, entonces ya no estaría cubierto por el seguro. Dense cuenta que van a primar inclusive hasta horas, ¿no? Para el tema de siniestros. Entonces, eso de tal vez reconocer el ingreso a prorrata cuando un mes ya ha pasado, quiere decir que una duodécima de esta prima ya es mía, puede ser todavía discutible, ¿no? Entonces, son tantas formas de reconocer el ingreso, tantos criterios que pueden abrirse al momento de registrar un ingreso, que por un lado están las normas locales en cada país. Nosotros aquí en Bolivia tenemos mucha normativa a través de lo que es la APS, ¿no? La entidad fiscalizadora de pensiones y seguros. Entonces, la APS es la que regula, digamos, el tratamiento contable de cómo reconocer el ingreso. La NIF 4 nos da pautas también de cómo reconocer ingresos en este tipo de contratos, ¿no? Entonces, nos vamos a tener que referir a esa y obviamente esto se incluye de la NIF 15, que son ingresos ordinarios, pero de otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, arrendamientos y seguros quedan afuera.
Después tengo instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros, o la NIF 10, estados financieros consolidados, la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIF 27, estados financieros separados, la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Todos los instrumentos financieros, cuando estamos hablando de instrumentos financieros, estamos hablando de transacciones entre compañías, ¿no? Por un lado podemos tener préstamos entre compañías y eso nos genera instrumentos financieros, este tema de intereses o el tema de lo que son bancos, ¿no? Que va a estar alcanzado por la NIF 9. La NIF 10, que es una de nuestras últimas lecciones de este semestre, que vamos a ver estados financieros consolidados, que también tiene su contraparte en la NIF 27. Ya cuando veamos esta norma les voy a explicar por qué la NIF 27 ha quedado vigente, porque antes la NIF 27 era una parte de la NIF 10. Pero ahora se han mantenido las dos, una con el nombre de estados financieros consolidados y la NIF 27 con estados financieros separados. La NIF 11 de acuerdos conjuntos, cuando tengo ese tema de joint ventures, ¿no? De entonces que son empresas que se unen simplemente con un fin de conseguir una utilidad y después otra vez continuar con sus labores, ¿no? Entonces esos son los acuerdos conjuntos. La NIC 28, inversiones en asociadas, cuando ya estemos apuntando a la parte final de nuestras clases, vamos a ver inversiones en asociadas, ¿no? El tema de inversiones, que ya lo hemos visto en contabilidad intermedia, vamos a retomar, vamos a recapitular cuándo son inversiones de corto plazo, ¿no? Y vamos a ver cuándo son inversiones temporales, cuándo son inversiones permanentes, cuándo van a ser alcanzadas por esta NIC 28 y cuándo no van a ser alcanzadas por esta NIC 28 en el tema de inversiones, ¿no? Entonces hablamos de inversiones en asociadas. ¿Quiénes son las asociadas, no? O negocios conjuntos, y eso vamos a ver en la NIC cuando la NIF 3 nos va a hablar de consolidación o combinación, perdón, de estados financieros, que también es nuestro último tema. Entonces, muchas de estas normas las vamos a revisar de aquí a un mes más o menos, ya las vamos a estar viendo cómo son y obviamente no ingresan en esta parte, ¿no? Porque ese tipo de acciones entre compañías también nos puede generar ingresos y esos ingresos pueden estar escritos en un contrato, pero como tienen sus propias NIF que regulan sus actividades, pues están fuera del alcance de la NIF 15. Después tenemos intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios, hechos para facilitar ventas a clientes o clientes potenciales. La norma especifica que un intercambio no va a estar dentro del alcance de esta norma porque un intercambio, ¿sí?, no ofrece en ningún momento un flujo de efectivo. Solamente ofrece un reconocimiento de ingresos y es el alcance de esta norma es para ver no solamente reconocimiento de ingresos, sino también flujos de efectivo provenientes de estos contratos. Entonces, el intercambio, que es no monetario, donde yo te ofrezco un servicio y tú me ofreces otro, no está alcanzado por esta norma por carecer del tema del flujo de efectivo. Vamos continuando y vamos a ver algunas definiciones, ¿no? O llamados también conceptos clave. Definiciones importantes, dice. Ordinario. Es el ingreso bruto de beneficios económicos durante el periodo que surgieron de las actividades ordinarias de la compañía. Este ingreso debe dar como resultado el aumento del patrimonio neto y no debe relacionarse a aumentos de capital producto de aportes de socios o accionistas. Entonces estamos hablando de un ingreso ordinario que podría ser una venta común y corriente, ¿no? Por eso dice son los beneficios económicos, eso se refiere a ingresos, ¿no? Que surgen de actividades ordinarias, o sea, las actividades ordinarias son aquellas actividades a las que se dedica esta empresa, ¿no? Porque sus actividades ordinarias son para lo que está hecha, las actividades extraordinarias son otra cosa. Y dice, debe dar como resultado el aumento del patrimonio neto. El aumento del patrimonio neto se va a dar a través de utilidades, porque ustedes saben que las utilidades son ya al principio puede ser la utilidad de la gestión, pero la utilidad de la gestión se va a llevar, la utilidad de la gestión se lleva a una cuenta patrimonial que se llama resultados acumulados. Entonces, esos resultados acumulados, mientras sean utilidades, van a ir agrandando el patrimonio. Y por eso dice, debe dar como resultado el aumento del patrimonio. Pero el aumento del patrimonio en el grupo de resultados.
¿no? No tiene nada que ver con reservas, porque eso es otra cosa, y mucho menos con aportes de capital. Los aportes de capital también incrementan el patrimonio, pero ese es dinero de los socios, ¿no? Entonces no son ingresos ordinarios. Después tenemos valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo. Esto es un, una definición bastante corta de lo que es el valor razonable, ¿no? Si ustedes revisan valor razonable en el marco conceptual, ahí va a decir que es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo en un cierto momento del tiempo con dos partes que tienen pleno conocimiento de este intercambio, pleno conocimiento de los bienes o de los pasivos, ¿no? ¿Qué quiere decir al final? Que digamos yo quisiera colocar el valor razonable a un activo, pues debería ser este activo, ¿qué valor le podría dar en el caso de que yo tenga a alguien que me pueda intercambiar algo del mismo valor, que en este caso puede traducirse en dinero, ¿no ves? Ponerle ese precio por el cual yo quisiera vender, pero también un comprador estaría dispuesto a pagar, ambos sin que medien vicio alguno, ¿sí? De fuerza, que le obliguen a cada uno a vender o el otro le obligue a comprar, ¿sí? Que, o sea, que sea un mercado libre en los cuales ambos tienen pleno conocimiento de los bienes a otorgar o a intercambiar. Uno sabe que ese es dinero, moneda constante, y el otro sabe que el otro es un bien de uso que todavía puede generar beneficio económico. Entonces ahí sí se puede dar ese intercambio. Ese pactado entre estas dos personas que va a ser de consenso, ¿sí? Porque uno va a pedir una cosa y puede ser muy alta para el que quiere pagar. Y el que quiere pagar, pues tranquilamente va a bajar mucho el precio. Va a llegar un momento en que van a equilibrarse la balanza. Tal vez el vendedor va a empezar a bajar el precio y el comprador va a empezar a subir su propuesta y van a llegar un momento en que ambos van a coincidir en un precio. A eso se llama valor razonable, ¿no? Es un precio de mercado que no solamente va a ser unilateral, que es al que yo quiero vender, ni del otro lado, el que yo quisiera pagar para comprarme. Tiene que ser la conjunción de ambos y ese acuerdo que va a existir donde van a poder intercambiar un bien por un dinero, ¿sí? O cancelar un pasivo, ¿no ve? O sea, es una deuda que yo tengo con dinero también en efectivo para poder cancelar esta deuda. Entonces, hay una deuda donde uno dice que puede valer mucho, que aumentar intereses y el pagador no está en posibilidades, entonces llega un momento en que ambos van a coincidir en decir, bueno, el que tiene la deuda tal vez suba un poco su propuesta y el acreedor o el que tiene la cuenta por cobrar, pues en ese instante pueda un poco bajar su posición y decir, bueno, si me pagas ahorita te rebajo un 2% y el otro tal vez sube un poco más y así va a llegar un momento en que otra vez va a haber consenso. A eso se llama valor razonable. Dentro de esta NIF vamos a hablar de principios clave, ¿no? Una es la venta de bienes, prestación de servicios o uso de activos. El uso de activos, pues acá estamos hablando de alquileres, pero no arrendamientos, ¿ya? Arrendamiento es un término diferente y ya habíamos visto que no está dentro del alcance de la norma. Entonces son tres principios, ¿no? Que habla la NIF 15. Les repito, venta de bienes, donde simplemente vamos a otorgar un bien a través de un precio, prestación de servicios, ¿no? De dar un intangible a través de un precio, o finalmente el uso de activos, ¿no? Dar un bien para que otro usufructúe a través de, o a cambio de una cierta prestación de dinero. Entonces son tres principios que nos habla de en estos tres casos va a existir este reconocimiento de ingresos y este flujo de efectivo. Cuando hablamos de identificar un contrato, una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de esta norma, solo cuando se cumplan todos los criterios siguientes, ¿ya? Entonces, con estos criterios recién podemos suponer que existe un contrato que va a estar dentro de la NIF 15. Las partes del contrato han aprobado el mismo, por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio, ¿no? Entonces, a veces no siempre es un contrato escrito.
¿no ve? Un contrato donde dice intervienen tales partes, primera, ¿no ve? ¿Cuál es el objeto del contrato? Segunda, precio del contrato, tercera, forma de pago, etcétera, ¿no ve? Ese es un contrato que va a estar totalmente escrito. También puede ser un contrato oral, ¿no? Donde se le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo vendo, pero con 30 días de crédito, nada más. No te puedo dar más tiempo. Entonces, eso no va a estar escrito, pero lo estamos hablando. Sí, entonces también se acepta, ¿ya? O dice, o cualquier otra práctica tradicional del negocio. Hay empresas que directamente consideran una proforma como un contrato, donde primero te dicen, mira, esto sería lo que yo te cobraría por el bien o por el servicio. Este incluye todo esto, ¿no? Y si el cliente acepta y dice perfecto, entonces esa proforma tiene carácter de válida y en muchos casos la empresa que va a proveer el servicio o el bien indica que ese ya es su contrato, porque ahí está la aceptación tanto de mi propuesta como de la disponibilidad de pago del cliente. Entonces, la empresa puede tener esa práctica de que el momento de que se aprueba la propuesta, o en este caso la proforma, ya se considera un contrato. Entonces, no siempre va a tener que ser un contrato escrito con cláusulas, como todos conocemos un contrato hecho por abogado, ¿no? Pueden ser estas otras políticas tradicionales o prácticas tradicionales que cada negocio tiene para convertir lo que ustedes, lo que tienen en una propuesta en algo legal que va a funcionar como mediador donde se establecen todas las bases para la prestación del servicio o la venta del bien. La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir. O sea, el contrato tiene que ser fácilmente identificable, donde va a aparecer los derechos de cada una de las partes, ¿no? ¿Quién tiene derecho a qué? Sí, con respecto a los bienes o servicios que se van a prestar o transferir. Entonces tiene que tener ese carácter, si no, no podría ser un contrato. O sea, no es que deja de ser un contrato, esto no es un ámbito legal, ¿no? Es simplemente un marco normativo. Entonces, si no se puede identificar, no es que no sea un contrato, pero va a ser un contrato que no es, que no está bajo el alcance de la NIF 15, por si acaso. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? O sea, uno puede decir, no, esto es un contrato, perfecto, pero como no tiene estas partecitas, no se puede identificar los derechos de cada uno de nosotros, no está alcanzado por la NIF 15. Entonces, no aplica la norma para ese caso, ¿ve? Pero no deja de ser un contrato. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. No tiene que estar la forma de pago. No hay muchas proformas, por ejemplo, dice, ¿no? Anticipo del 100%, o anticipo del 10%, del 50%, cuanto decida el proveedor, ¿no ve? Que necesita como un pago de anticipo y después de eso el saldo, cómo se va a pagar, ¿no? Tal vez una parte en una entrega y otra parte a la aceptación final, no sé. Hay tantas formas de elaborar pagos. ¿Sí? Cuando tenemos servicios, más que todo, en bienes es muy sencillo porque cuando transfieres ya la titularidad del bien a tu cliente, ahí es donde generalmente se tiene que dar el pago final, ¿no? A menos que tengas un contrato de crédito, ¿no? Y en ese crédito recién se estipule cuándo sería realizado el pago. Entonces, si el contrato o este papel va a tener esas condiciones de pago, sí va a ser alcanzado por esta norma. Otros temas que tienen que estar incluidos en el contrato, o por lo menos pueden ser identificados, dice, el contrato tiene comercial, es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato. Ya ese es el fundamento comercial, porque no va a ser demasiado, sino el contrato sería, por un lado, muy riesgoso de firmarlo y por otro lado, podría convertirse en algo muy difícil de cumplir. Entonces, tiene que tener ese grado comercial que le da esa flexibilidad, ¿no ve?
¿Que puede existir un riesgo? Sí, pero va a existir el riesgo en ambos lados. El calendario, ¿no ve? O sea, la fecha de cumplimiento puede darse o puede no cumplirse en ambos lados, pero obviamente tienen que tener sus límites, ¿no ve? Los flujos de efectivo futuros de la entidad podrían cambiar y decir, bueno, mira, yo necesito alguito más dentro de este contrato, entonces él te va a decir, ah, ya, perfecto, entonces habíamos quedado en 1000, ahora va a costar 1100 por este cambio que me estás haciendo, ¿verdad? Como que estamos hablando del mismo contrato. Entonces, todo eso va a estar figurando. O sea, este tipo de contrato tiene que tener esa flexibilidad. O al revés, que le digas, ya no quiero que coloques esto en el bien que me vas a vender o en el servicio que me estás prestando. Ah, dicen, perfecto, entonces te cobro un poco menos, ¿verdad? O al revés, decir, mira, ya no necesito esto, rebájame. Entonces, se rebajará. Entonces, ¿qué va a hacer? Los flujos de efectivo van a cambiar. El calendario puede cambiar, ¿no ve? Porque puede decir, necesito que le aumentes esto. Entonces, el otro te va a decir, bueno, entonces ya no te voy a poder entregar de aquí a 3 días, te voy a entregar de aquí a 5 días. ¿Por qué? Por este cambio que me estás pidiendo. ¿No ve? Entonces, ese es el fundamento comercial, esa flexibilidad que puede tener un contrato de cambios en el tiempo, que se está haciendo a medida que el contrato se va desarrollando. También indica, es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del importe de la contraprestación, una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una reducción de precio. Entonces, vean, aquí nuevamente estamos hablando del tema de la flexibilidad, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, nuevos términos que hablan, y eso también se repite mucho en la norma, que es, por ejemplo, el tema de la contraprestación. La contraprestación la podemos nosotros hablar del momento en que se presta el servicio, se transfiere el bien con el pago, ¿no ve? Entonces ahí tenemos la contraprestación. Entonces eso puede cambiar, dice, ¿no? Porque el momento que uno vende un servicio o vende un bien tiene derecho a esta contraprestación por parte del cliente, o sea, a ese pago por parte del cliente, pero es probable que la entidad acepte que la contraprestación pueda cambiar, por eso dice, ¿no? eh, que el momento de recaudar esta contraprestación puede existir un cambio, ¿no? Entonces la entidad tiene que estar consciente de que puede ocurrir ese tipo de cosas o directamente puede estar establecido en el contrato de que el valor final de la contraprestación, o sea, de lo que va a costar realmente el servicio, ¿no? Puede ser cambiado en cualquier momento, puede superar lo que se ha dicho al principio o puede ser inferior, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a decir, le vamos a dar un precio promedio, digamos, alguien se va a hospitalizar. Entonces le decimos, bueno, usted noche que esté es noche que cuesta 500 bolivianos, digamos, ¿no? Pero va a depender mucho de cuánto medicamento va a necesitar después de la operación. Si después de la operación con un suero simple usted ya está chala y después a los 2 días se quiere ir a su casa, perfecto, ¿no ves? Se le va a cobrar lo que se gaste en suero. Pero ¿qué tal si después de la operación usted necesita como 3, 4 días de rehabilitación? Y después de los 4 días de rehabilitación, si sigue con dolores, van a estar calmantes todo este tiempo. Si deja de tener dolores, no van a estar calmantes. Entonces vean que eso es algo que tiene incertidumbre, ¿no ve? O sea, tenemos un contrato, sí, de que va a haber una prestación de servicio también, pero no sabemos cuánto va a costar al final. Puede ser más caro o más barato. Entonces, en este caso, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, tal vez por ese lado se necesitará el asesoramiento del proveedor y va a decir, en estos casos, cuando hay gente que se opera de esto, digamos, generalmente están 3 días a puro medicamentos y calmantes. Después los otros 2 días están ya solamente con suero y después ya pueden irse a su casa a terminar de rehabilitarse. Entonces, considerando eso, que usted sea esa persona promedio, donde igual va a necesitar 3 días de calmantes, 2 días de suero y después irse a su casa, vamos a considerar que 5 días va a quedarse en la clínica y le vamos a hacer una cuestión por 5 días con 3 días de mucha medicación y 2 días de solamente suero. Ok, me hacen me hacen la operación, yo al segundo día les digo, ya no me pongan calmantes, ya no me duele nada,
me quitan los calmantes y sigo sin dolores, me dan 2 días de suero y digo, ya estoy perfecto, ya no necesito suero, ya me paro, ya camino, sí, ya puedo hacer mis, digamos, labores básicas, por lo menos, de un ser humano en este instante solo. Entonces, tal vez ya me den de alta en el cuarto día, entonces no se ha cumplido el quinto día, no se han cumplido 3 días de medicación, ¿no ve? Entonces, eso va a hacer que mi contrato al final, el momento de realizar la contraprestación, me refiero a ese pago, sea menor al precio establecido. O también puede ocurrir lo contrario, que al final pueda ser mayor. Aquí habla como concepto clave de que la entidad, o sea, la que ofrece el servicio, tiene que estar consciente que puede que cobre menos, porque cobrar más es fácil, cobrar menos es difícil, pero si en algún momento tienes ese tema, pues hay que estar conscientes de que puede rebajar el precio, ¿no? Porque aumentar sí es fácil, ¿no? Porque va a tener sus 3 días de medicación, 2 días de suero, pero ¿qué sucede? Esta persona empieza a tener complicaciones cardíacas en la noche donde va a necesitar un regulador cardíaco, o sea, algo que le esté revisando el corazón todo el tiempo. ¿No ve? Empieza a tener insuficiencia respiratoria. Ah, bueno, hay que colocarle oxígeno. ¿No ve? Entonces ya no era como habíamos pensado en ese momento. Esta persona está respondiendo de manera más lenta y con complicaciones. Después de eso intenta parar si no puede, no tiene fuerza, entonces habrá que traer un fisioterapeuta que le haga, yo qué sé, ¿no? Algún choque eléctrico para que sus músculos se vayan nutriendo o hacerle hacer ejercicios para que sus músculos otra vez vuelvan a tener la movilidad de antes. Entonces esto va a hacer que se quede 2 días más, ya no van a ser 5 días, van a ser 7 días, porque la rehabilitación ya no la va a poder hacer en su casa, es mejor que la haga dentro de la clínica, etcétera. Entonces vean que esto va a ser muy variable, ¿no? De eso se trata ese fundamento comercial, donde la entidad tiene que estar muy consciente de que, bueno, el fundamento comercial hace que esto suba, pero la entidad también tiene que estar consciente de que el precio pactado en un inicio puede ser diferente el momento de la finalización de la prestación del servicio o la venta del bien. Cuando hablamos de combinación de contratos, ¿no? Porque hay empresas que se basan todo en contratos. Les decía hace rato, estamos aumentando servicios, ¿no ve? O estamos quitando servicios y en el contrato estaban ya estipulados los servicios. ¿Qué hacen muchas empresas? Que cuando tienen ya estipulado todo en un contrato y se solicita algo más, generan un nuevo contrato, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Combinación de contratos. Una entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente o con partes relacionadas con el cliente y contabilizará los contratos como un único si se cumplen una o más de los siguientes criterios. Uno, los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único. Dos, el importe de la contraprestación a pagar por un contrato depende del precio o desempeño del otro contrato. 3. Los bienes o servicios comprometidos en los contratos o algunos bienes o servicios comprometidos en cada uno de los contratos son una obligación de desempeño única. Entonces son 3 casos en los cuales puedo tener combinaciones de contratos. ¿Y qué hablamos de combinaciones de contratos? Cuando son dos o más contratos, pero que pueden tratarse como uno solo. ¿No? Esto puede ser cuando haces con una misma empresa o cuando haces con varias empresas que están relacionadas con el ramo. ¿Qué sucede? Yo soy una empresa grande que tengo franquicias en el interior del país. Ya yo soy una empresa que vende, yo qué sé, ropa, pero yo vendo en La Paz y Cochabamba. Entonces tengo una Santa Cruz que vende exclusivamente mi ropa y así en otros departamentos tengo gente que vende exclusivamente mi ropa y son franquicias, no son mi propia empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les digo, vamos a promocionar la nueva línea de verano. Entonces, yo voy a promocionar en mis tiendas La Paz Cochabamba, pero necesito que por presencia comercial Santa Cruz y los otros departamentos también tengan la misma presentación. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer más de un contrato porque el proveedor del servicio me va a hacer esa presentación de imagen a mí y si a mí me gusta, le digo, bueno, ahora ofrecerles el mismo servicio al de Santa Cruz, al de Potosí, Sucre, no sé, ¿no? Entonces, se hace la misma propuesta y por el mismo hecho a mis franquiciados, yo les digo
tienes que aceptar esta propuesta porque yo ya estoy entrando con esta empresa y esta empresa inclusive porque seamos más nos va a ser más barato, entonces nos conviene. Perfecto, pero como desde el punto de vista del proveedor estoy haciendo contratos con diferentes, vamos a hacer varios contratos, que como es lo mismo, porque vamos a hacer exactamente lo mismo, que es creación de la misma imagen para todas las tiendas, entonces este proveedor puede decir, mira, haremos una cosa, vamos a hacer como un contrato combinado, donde yo lo manejo todo como un solo contrato, donde yo tengo que hacer 10 cosas, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Potosí, yo qué sé, ¿no? Pero yo lo voy a manejar como si fuera una sola empresa. Entonces, tú me pagas tu recauda de tu gente, yo voy a facturar a cada uno de ellos porque tengo un contrato con cada uno de ellos. Entonces, les voy a facturar a cada uno de ellos, pero el pago tiene que venir de una sola persona. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy combinando mi contrato como si fuera un solo único, ¿no? Y ahí estoy cumpliendo esto que dice, se negocia como un paquete con un objetivo comercial único, porque aquí es una sola cosa, crear la misma imagen para todas las tiendas, aunque sean tres socios diferentes o tres empresas diferentes. El importe de la contraprestación a pagar por el contrato depende del precio del desempeño de otro contrato. ¿En qué caso se puede dar eso? ¿No? Donde yo puedo decir, a ver, veremos cómo lo haces conmigo. Si lo haces conmigo bien, yo te recomiendo para que lo hagas en Santa Cruz, en Cochabamba, o perdón, en Santa Cruz, Tarija, Sucre, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho. Entonces, si ellos se rajan y me presentan una buena imagen, le digo, bueno, ahora sí, entra a Santa Cruz, anda a Sucre y ofrecerles lo mismo que yo les voy a decir que te contraten a ti. ¿No ve? Entonces ahí otra vez va a surgir el tema de contratos combinados. Y finalmente, los bienes o servicios comprometidos, ¿no ve? En los contratos son una obligación de desempeño única. Es muy relacionado con el número uno, ¿no? Porque tiene que ser el mismo desempeño, tiene que darnos la misma calidad, ¿no ve? Entonces, por más que son contratos diferentes, en los tres el resultado tiene que ser idéntico. Entonces, aquí se va a dar el tema de combinación de contratos con diferentes clientes, pero que tienen una razón única de ser o que pueden ser tratados como un elemento único. Otro tema con los contratos puede ser la modificación de contratos, ¿no? Una entidad contabilizará la modificación de un contrato como un contrato separado, dice, si están presentes las dos condiciones siguientes. No, esto es al revés, ¿no? Como contrato separado, cuando tengo una modificación de un contrato, pero es algo que desde el punto de vista del proveedor lo podemos separar. No, dice, el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes y servicios comprometidos que son distintos. Y B, el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que refleja los precios de venta independientes de la entidad de los bienes o servicios, prometidos adicionales y cualquier ajuste apropiado a este precio para reflejar las circunstancias de un contrato específico. Por ejemplo, una entidad puede ajustar el precio de venta independiente de un bien o servicio adicional mediante un descuento que recibe el cliente porque no es necesario que la entidad incurra en los costos relacionados con la venta que tendrían lugar a vender un bien y servicio similar a un cliente nuevo. ¿Ya? ¿A qué se refiere todo esto? ¿No? Modificaciones al contrato. ¿Ya? Yo quiero estar dentro de, volvamos al término de la clínica. ¿Ya? Yo estoy en la clínica donde, digamos, he tenido una operación. Y por el tema de la operación, yo necesito que permanecer en la clínica durante una semana por cuidados y por todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo necesito una modificación, yo necesito que me hagan un servicio más dentro de esta clínica, ¿no? O sea, no es algo que ha surgido, me estoy refiriendo al tema de que se me ha complicado y ahora necesito oxígeno y voy a necesitar fisioterapia, no, es un requerimiento mío, ¿no? Y yo digo, bueno, ahora que me han operado y voy a estar obligado a estar en este lugar durante 7 días más, ¿qué tal si vemos algo que la clínica me podría ofrecer? Digamos, yo quiero aprovechar y que me introduzcan a la cámara hiperbárica para que se oxigene mejor mi cuerpo. Esto no tiene nada que ver con mi operación, ¿verdad? Porque puede ser que mi operación era del pie y me han operado, yo qué sé, la canilla, la rodilla y estoy impedido de caminar y mientras no pueda caminar tengo que estar dentro de la clínica, pero no estoy enfermo de nada más que solamente esa operación que he sufrido en mi pie.
Entonces digo, pues aprovecharé que voy a estar aquí echado y qué tal si me hacen, porque he visto que esta clínica hace eso, estudios de imagenología y necesito que me metan a la cámara hiperbárica para que se oxigene mejor mi cuerpo, que tenga una mejor saturación de oxígeno en mis pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, estoy pidiendo un servicio más. Entonces, ¿qué tal si ese servicio me dicen, pero bueno, la cámara hiperbárica te deja muy débil, tienes que permanecer por lo menos una noche en la clínica? Perfecto, yo ya estoy en la noche. Entonces, si fuera un cliente nuevo, al cliente nuevo le cobras la noche de permanecer por debilidad ante la cámara hiperbárica. En mi caso, no. En mi caso, ya me están cobrando la noche acá en la clínica de permanecer porque mi pie está operado. Entonces, ese tema debería bajar mi costo porque no me van a cobrar noche de internación por mi pie y la misma noche de internación por la cámara hiperbárica si yo soy la misma persona, ¿no? No me van a dar dos habitaciones y duermen las dos. Entonces, tal vez por ese lado, por eso dice, los costos del proveedor pueden verse reducidos porque estamos haciendo lo mismo, pero aprovechando ciertas coyunturas del contrato para realizar una modificación al mismo y llevarlo como un contrato separado, ¿no ves? Donde me van a hacer estudio perdón, me van a hacer el control a través de la cámara hiperbárica, pero en este caso, dentro de la cotización ya no entrará la noche de internación. ¿Por qué? Porque la noche de internación ya está surgiendo su efecto o está dándole la ganancia al proveedor por el lado de mi pie, ¿no? Entonces dense cuenta que ese tipo de cosas también son modificaciones al contrato, ¿no? El alcance del contrato se incrementa. Entonces puede ser que ellos te digan, bueno, vamos a mantenerlos por separado. Uno va a ser tu pie con tu internación y otro va a ser la cámara hiperbárica sin internación, ¿no? Entonces eso baja los costos. Vean que desde ese punto de vista, la empresa va a manejar contratos separados porque una no tiene nada que ver con la otra. Entonces va a tener que manejar contratos separados, nada más que el otro contrato va a poder ser tal vez más barato o va a disminuir en su costo, va a sufrir un cambio en el costo por el tema de que ya está siendo cubierto por otro servicio en el mismo lugar. Continuamos. Vamos a hablar ahora de revelaciones. ¿Qué cosa es lo que hay que revelar? ¿Qué cosa es lo que hay que decir en el caso de los ingresos ordinarios, ¿no? Cuando hablamos de ingresos ordinarios, estamos hablando de prácticamente todo el capítulo de ventas, ¿no? Ya sea de ingresos por servicios o venta de bienes en un estado de resultados. Ahora, ese estado de resultados también puede tener una conexión a alguna nota en los estados financieros, que es el tema de las revelaciones, ¿no? Siempre habíamos dicho, las revelaciones las vamos a ver durante todo este semestre y son lugares que se van a dar más indicaciones o van a dar aclaraciones y esto más que todo se coloca en las notas a los estados financieros, porque van a corresponder a ciertos lugares del estado financiero o de alguno de los estados financieros donde necesito dar una explicación más o una aclaración. Entonces, este tema de revelaciones también lo contempla la norma y nos dice qué cosa deberíamos aclarar o revelar en nuestras notas o en algún otro capítulo. Dice, el objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan de contratos con clientes. Ese era el objetivo, ¿no ves? Estamos repitiendo el objetivo. Para lograr este objetivo, una entidad revelará información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos. Número 1, sus contratos con clientes. Siguiente, los juicios significativos y cambios en dichos juicios realizados en una aplicación de esta norma a dichos contratos. Y finalmente, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir los contratos con un cliente. Entonces, estamos viendo ahora que tengo que por lo menos tener estas tres cosas reveladas dentro de mis estados financieros. Si hay muchas cosas que yo puedo revelarlas directamente en el estado financiero, ¿no? Por ejemplo, la información cualitativa y cuantitativa puede reflejarse directamente en el estado de resultados. Cuantitativa va a ser casi por excelencia en el estado de resultados porque van a estar los montos, ¿no? Entonces, si yo a eso le agrego algo de calidad,
¿no ve? Información cualitativa, tal vez no necesite hacer muchas aclaraciones respecto a estas dos cosas. ¿Qué sucede? Si yo coloco ingresos y en ingresos pongo una cifra enorme, ¿es información cuantitativa? Sí. ¿Es cualitativa? No. ¿Por qué? Porque me genera muchas preguntas. Voy a decir, pero ¿qué son estos ingresos? ¿No ve? Si vos en tu actividad tienes que haces 15 cosas, ¿no ve? Haces, yo qué sé, actualizaciones de software, haces instalaciones de redes eléctricas, haces venta de materiales. Y aparte de eso, habías tenido hasta alquiler de inmuebles, porque en el edificio donde funcionas alquilas los pisos de abajo. Entonces tienes un montón de actividades diversas, ¿no ves? Son varias cosas que haces. Prestas servicios, vendes bienes, ¿no? Y aparte alquilas. Entonces, aquí que le pongas ingreso y en esa bolsa está todo, no tengo ni siquiera ya la información cuantitativa, porque ¿cuánto es de cada uno? ¿Qué es? ¿Qué tipos de ingresos? El usuario solamente sabe qué es ingresos. ¿Qué harás en ese ingreso? No tenemos idea. ¿Cuánto de cada ingreso? Peor. Entonces, tal vez tengamos que empezar a diversificar, ¿no ve? Y poner ingresos por servicios de instalaciones. Perfecto. Después, ingresos por venta de bienes. Perfecto. Y finalmente, ingresos por alquiler de inmuebles. Entonces ya tengo información cuantitativa y la calidad está mejorando. La información cualitativa ya es mejor. Entonces ahí ya las preguntas ya pueden ser menores, ¿no ve? Ve ahí por el lado de ingresos por servicios, ¿qué servicios prestas? Ah, entonces para hacerlo más cualitativo todavía, ¿no ve? Instalaciones de redes eléctricas, instalaciones de redes, ¿no ve? Yo qué sé, de datos. Ah, una cosa es colocar un enchufe y otra cosa es colocar un punto de red, ¿no ve? Entonces, ¿por cuál gano más? Entonces, tal vez ya ahí la información cualitativa va a funcionar más y ahí la gente va a ver qué es lo que realmente te dedicas y tal vez ya le pierda la atención a los montos pequeños que van a ser cada uno de estos ingresos, donde vas a ver que ingresos por instalaciones, o sea, por servicios, ya tienes el monto grande que puede ser la información cuantitativa que uno necesita y otro va a necesitar la información cualitativa donde dice instalaciones eléctricas e instalaciones de redes de datos. Entonces ya sabemos eso, ¿no ve? Después de eso puedo tener mis alquileres, ingresos por alquileres, donde dice, bueno, alquileres, ¿qué alquilas? Alquilas tiendas, alquilas departamentos, oficinas, toda una casa. Entonces tal vez vaya, ¿no? Alquileres piso 3, alquileres oficina 405, ¿no ve? Alquiler parqueo 208. Ajá, ya tengo mucha información cualitativa ahí. Alquilas parqueos, alquilas todo un piso, alquilas oficinas independientes. Entonces ya tengo mucho mejor el dato. Ventas de bienes, ¿qué cosa vendes? Ventas de repuestos. Ah, ya, eso es una cosa. Ventas de accesorios. Una cosa es un repuesto y otra cosa es un accesorio, ¿no ve? El accesorio es un tema de banalidad, algo que uno quiere mejorar su bien. El tema de repuesto es algo que hay que cambiar, ¿no ve? Una cosa es comprarte el filtro de aire de tu vehículo, porque eso es un repuesto, ¿sí? Porque tu filtro se arruina. Y otra cosa es un accesorio, ¿no ve? Que quieres comprarte una funda para tus asientos, para que tus asientos parezcan de cuero. Eso no es un repuesto, es un accesorio, ¿no ves? Algo que mejora la imagen de tu bien. En cambio, un repuesto es algo que se tiene que cambiar por desgaste. Entonces, ese tipo de cosas están mejorando la información cualitativa y cuantitativa directamente en el estado financiero. Ahora hay otras cosas que tal vez tengan que revelarse en otros estados, ¿no? Que es en este caso las notas a los estados financieros. Y ahí tal vez tendré el tema de los juicios significativos, ¿no? Cambios en los juicios. De acuerdo al contrato teníamos este tema. Y como no ha cumplido mi cliente, yo le he establecido un juicio. El juicio se encuentra en la etapa 2, donde la primera etapa ya hemos ganado, ya el primer fallo ha sido a favor
nuestro. Estamos esperando el segundo fallo que va a salir de aquí a 6 meses. Entonces ya nos ha pillado un cierre de gestión y hay que esperar todavía unos cuantos meses más para el segundo fallo. Nuestra expectativa es que en el segundo fallo el juez va a volver a estar a nuestro favor y con eso consideramos que el juicio lo vamos a ganar, ¿no? O al revés, hemos hecho nosotros el juicio y el primer fallo ha venido a favor del cliente. Entonces nosotros tenemos ya la incertidumbre porque el cliente al ver que el primer fallo ha sido a su favor, nos está demandando o está haciendo una contrademanda por daños y perjuicios, porque el hecho de que nosotros lo enjuiciemos está dañando su imagen y le está haciendo perder clientes. Entonces nos está contrademandando, cosa que si en algún momento perdemos el juicio, no solamente vamos a perder lo que nosotros habíamos demandado, sino que también le vamos a tener que pagar a este cliente por los daños y perjuicios que él nos está estableciendo en la contrademanda. Entonces estamos teniendo un juicio por doble vía, ¿no? Fíjense, todos esos datos no se puede colocar en un estado financiero. Habrá que reflejarlo en una nota, ¿no ves? Donde va a decir, bueno, dentro de nuestros ingresos tenemos un juicio, ¿no? Entonces, tales ingresos están restringidos, porque es una venta que ya se ha realizado, es el servicio que lo hemos hecho, pero puede ser que los gastos por el juicio aparezcan en gestiones posteriores, ¿no? Entonces, vean que aplicando el tema de mi contrato, yo voy a tener inclusive hasta un posible juicio posterior y saben que los juicios duran años, ¿no? Entonces va a tener que ser revelado porque puede ser que una venta del 2018 concluya con un juicio el 2021 o 2022, ¿no ve? Donde ya ese ingreso ya fue reconocido, ya ha sido pagado impuestos, todo, y ahora en la actualidad recién estoy viendo las repercusiones de dicho juicio donde finalmente me van a pagar, digamos, ¿no? Entonces, vean que así es como van a funcionar estas revelaciones, ¿no? Los activos reconocidos por los costos, dice, para obtener o cumplir un contrato. ¿Qué activos yo estoy utilizando para cumplir con mis servicios? Cuando estamos utilizando activos, no solamente se refiere a activos fijos, sino que puede haber activos llamados cuentas por cobrar, ¿no ve? Que mis cuentas por cobrar están ahí porque tengo que cumplir con el contrato. El contrato dice venta a crédito con crédito de 60 días. Ah, ya, mi activo llamado cuentas por cobrar está dando cumplimiento a ese término del contrato donde aparecen cuentas por cobrar y de ahí recién en 60 días se va a efectivizar. Y si no, pues se convertirá en un gasto, ¿no? Entonces, todo eso también puede ser revelado. Vamos a ver unos pequeños ejemplos donde tengo esta medición de los ingresos, por ejemplo. En prestación de servicios, dice, servicio de protección contra incendio. Servicio de protección contra incendios, empresa privada que atiende cuando ocurren los mismos, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es una empresa que cuando hay un incendio es como bomberos privados, digamos, ¿ya? Dice, no se sabe cuántos incendios habrá en el año. Hay un número indeterminado de actos. Después, ¿cómo va a reconocer su ingreso? ¿No? Reconocer el ingreso en forma lineal a lo largo del tiempo. Entonces, es como que tú me pagas un fee mensual y estás protegido. ¿Qué cosa incluye la protección? Aparecer en máximo media hora en tu casa, apagar el incendio, todos los insumos necesarios, extinguidores de incendio tipo ABC, digamos, ¿no ve? Entonces, rescate de rehenes que están dentro del fuego, ¿no ve? Después tal vez puede incluir, digamos, gastos médicos en caso de quemaduras de primer y segundo grado y a tercer grado tal vez ya no cubra, yo qué sé. Entonces, ese es un servicio de protección contra incendios, ¿no ve? El hecho o monitorearte, ¿no? De revisar tus cables, que estén todos bien una vez al mes. Yo siempre voy a ir y voy a revisar que todos tus cableados estén bien, que no haya posibles fugas de gas o posibles cortes eléctricos que pudieran ocasionar un incendio, ¿no? Entonces, esto es en el tema preventivo. No necesariamente va a ser una protección contra incendio en caso correctivo, porque cuando ocurre ya es correctivo. Cuando yo hago antes se llama preventivo, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros tenemos una solución de reconocer el ingreso que se llama línea recta. Porque me pagas y reconozco el ingreso. Al siguiente mes me pagas y reconozco el ingreso, porque mes que pase es mes que ya no te voy a brindar el servicio. Entonces tú me pagas por el mes de servicio, ¿no ve? Entonces es fácil reconocer el ingreso porque va a ser en línea recta, ¿no? O si a mí me pagaran por todo un año de servicio, pues cada mes yo voy considerando, porque el mes pasado es mes que ya no te puedo
prestar el servicio, ¿no? No puede aparecer alguien, digamos, ya en febrero y decir, en diciembre del año pasado les cuento que se ha quemado y de eso hay un tipo que está quemado y necesita atención hoy día, ¿no ves? 2 meses después. Eh, Obviamente ahí no va porque como nosotros hemos ido reconociendo y decimos, bueno, no te puedo prestar ese servicio porque deberías haber comunicado esto en su momento. O sea, además el tipo no va a permanecer quemado durante 2 meses y ahora recién necesita atención médica. Eso tenía que ser de inmediato. Entonces, como sabemos que ese tipo de cosas van a ocurrir, es fácil determinar que cada mes que pasa es mes que ya el servicio me lo he ganado. Entonces, reconoceré el ingreso en forma lineal a lo largo de este tiempo. Pues eso dice línea recta. Si lo voy a hacer, me hacen un contrato por 6 meses, pues divido el fee que estoy cobrando o ese monto que estoy cobrando entre 6 y cada mes que pasa es mes olvidado y mes que yo reconozco como ingreso, porque el incendio va a ocurrir hacia futuro. ¿No? Entonces la prevención tiene que ser hacia futuro y reconocer el ingreso cada vez pensando en que puede ocurrir el próximo mes, puede ocurrir el próximo mes. En ese sentido, pasa el mes y hace que no puede ocurrir un mes anterior, ¿no? Reconozco el ingreso en línea recta. Otro tipo de reconocimiento de ingresos, la medición de los ingresos, la prestación de servicios. Ejemplo, un agente literario. Un agente es requerido por un escritor para encontrar una casa editorial. Una vez que el contrato entre el escritor y la casa editorial haya sido firmado, el agente es beneficiario de la mayor parte de su comisión, tal vez el total, no se sabe todavía. El agente deberá reconocer el ingreso una vez que este acto significativo haya sido logrado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Cuándo va a reconocer el ingreso este agente literario? El escritor lo contrata y le dice, búscamelo una editorial para que publiquen mi libro. Este es mi libro. Entonces el agente que tiene ya sus contactos con editoriales, pues va buscando y dice, te cuento que hay este libro, ¿qué te parece que lo edites? Lo conviertes en un libro para que salga a la venta, ¿no? Entonces, obviamente, el agente literario por algo es un agente, es un vendedor, tiene que ofrecer este libro como si fuera un bestseller, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a llegar un momento en que el editorial, algún editorial, va a decir, perfecto, yo imprimo este libro, ¿ya? Entonces, la editorial ya se contacta con el escritor a través del agente literario y dicen, bueno, el intermediador pone la casa editorial y el libro, o perdón, el autor por el otro, se juntan entre los tres y dicen, yo quiero editar tu libro, el otro dice, perfecto, yo tengo los borradores del libro para que ustedes lo editen correctamente y ahí el agente literario ha logrado juntarlos y ahí realmente cuando se firme el contrato de la editorial con el autor es cuando la editorial va a pagarle el dinero al autor, ¿no? Entonces ahí puede haber un contrato entre el agente literario y el autor, donde le diga, mira, tú firmas el contrato y a mí no me interesa si tu libro al final se vende o no. Entonces a mí me pagas mi comisión que equivale a tantos miles de pesos. Entonces el autor directamente del primer pago que reciba del editorial le hace el pago al agente literario y tal vez ahí se acabe todo el negocio. O en otro caso será, firmas el contrato y me pagas, digamos, el 90% de la comisión. El 10% restante me lo vas a pagar cuando se vendan los primeros 1000 libros. Por encima de los 1000 libros, tú me vas a pagar por libro que se venda, me vas a pagar una comisión del 0.2%. Entonces, imagínense, ese es un contrato mucho más largo, ¿no? Y digamos, va a ser hasta 5000 libros. Y por encima de 5000 libros no te molesto más, ya toda la regalía te la ganas tú. Entonces, esa puede ser la parte con el agente literario. Por eso dice, la mayor parte de la comisión se recibirá el día de la firma del contrato. Firman entre el editorial y el autor le paga la comisión al agente literario, pero solamente el 90%. Entonces, ahí tiene que reconocer tal vez ya el total del negocio como ingreso. ¿Por qué? Por tema impositivo. ¿Por qué? Porque el otro 10% no se sabe o se tiene la incertidumbre de que no se sabe cuándo se venderá el libro 1000. ¿No ve? Entonces, y ahí recién me pagaré el restante 10%. Pero ¿qué tal si nunca se vende el libro 1000? Llega hasta el libro 500, 600 y la editorial lo saca de circulación. Entonces ya nunca va a existir ese
10% extra, pero no quiere decir que la agente editorial no lo tenga que reconocer. Lo que va a tener que hacer es, si bien no va a cobrar el 100% de su comisión, pero va a tener que reconocer el 100% del ingreso, donde el 90% ya se le está pagando y el 10% queda latente. Cosa que si después de 1 año o 2 años el libro no llega a venderse en su tomo 1000, pues entonces no va a haber el pago del 10% y después de ese tiempo el agente literario tendrá que reconocer una pérdida del 10% que contrarreste este ingreso en esa fecha, ¿verdad? Entonces, vean que así es como se puede reconocer el ingreso por acto significativo, porque la mayor parte ya ha ocurrido, lo principal ha ocurrido y ese es el acto significativo. Ahora bien, aquí por ejemplo tengo otro ejemplo que dice prestación de servicios, contratos de mantenimiento. Habrá que ver si el método de línea recta aplica. ¿Cuál es la pregunta? Dice PQ Limitada suscribe contratos de mantenimiento con los administradores de edificios de departamentos, por los cuales PQ realiza los trabajos de mantenimiento cuando estos sean requeridos. Asimismo, ellos están disponibles en caso de una emergencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Igual que el primer caso de los bomberos, ¿no? Será línea recta, ¿no? Porque los contratos de mantenimiento resultan de un número determinado de actos que PQ debe realizar durante la vigencia del contrato. Entonces, incluye emergencia, pero cuando exista, mientras no, se hace el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Digamos, limpieza de cañerías, ¿no ve? Digamos, después revisión de todos los extintores de incendios, digamos, ¿no? O recarga de extintores de incendios. Después, revisión de todas las conexiones eléctricas con voltímetros, con esto. Revisión de las cañerías de agua potable que no existen filtraciones, etcétera, ¿no ve? Entonces, son trabajos de mantenimiento todo el tiempo. Pintado de paredes, ¿no ve? Mantenimiento del ascensor, yo qué sé. Entonces, eso hace PQ con todos sus clientes que son edificios. Entonces, obviamente, todos los meses ellos hacen el mismo trabajo. Entonces, mes que pasa, si en ese mes no ha habido emergencias, cumplido y mes ganado, ¿no? Porque ellos ya han cumplido su labor de mantenimiento. Como no ha habido emergencias, amén, ¿no? Entonces, ahí aplica tranquilamente el método de línea recta. No pueden decirnos, el anterior mes hemos tenido una emergencia, te voy a cobrar extra por esa emergencia. No, no ha habido emergencia. La emergencia es, como su nombre dice, emergencia, ¿no? O sea, se te ha roto una cañería y la tienes que solucionar en ese mismo instante. No pueden decirte, el anterior mes se ha roto una cañería, arreglámelo ahora. Es decir, que entonces ya deberías estar inundado a estas alturas, ¿no ve? Entonces no puede ser del anterior mes. Por eso les decía, el método de línea recta aplica fácilmente cuando existe este tipo de cosas donde tú ya puedes decir que el mes transcurrido es un mes ganado porque no hay nada que pueda ocurrir que se refiera al anterior mes. Entonces, generalmente las cosas son hacia futuro. En este caso, ya pasó el mes, pues ya reconozco el ingreso una vez que termine el mes, ¿no? Y así cada mes voy a ir reconociendo una porción del contrato global que yo tenga. Otro ejemplo, otra vez prestación de servicios. En prestaciones de servicios donde más tengo el problema de reconocimiento de ingresos, porque en bienes, ustedes saben que inclusive hasta nuestra ley en el caso impositivo te dice cuando transfieres todos los derechos propietario al cliente, ¿no ve? Ahí reconoces el ingreso e inclusive puedes facturar. En cambio, en servicios te dice cuando el servicio está prestado o cuando te paguen, el que ocurre primero para el tema de facturación. Para el reconocimiento de ingresos es cuando el ingreso ha sido prestado, que eso es muy independiente de los pagos que puedan existir del cliente. Esto también han tenido que llevar, hemos visto en contabilidad intermedia, también han tenido que llevar en contabilidad tributaria, ¿verdad? Porque tengo esa diferenciación, cuándo facturar y cuándo reconocer el ingreso, porque son dos formularios diferentes aquí en Bolivia. Entonces, los servicios son los que más complicación nos presentan en el tema de reconocimiento de ingresos. Por eso, aquí tengo prestación de servicios una vez más con otro ejemplo. Dice un servicio de call center. Dice, Computers Hotline proporciona servicios de call center a entidades que compran un determinado software. Computers Hotline es compensado de acuerdo con el número de llamadas de servicios que son atendidos durante el periodo. ¿Ya? Entonces, proporciona servicios de call center, o sea, Computers Hotline ya tiene gente que contesta
números telefónicos, ¿no ve? Donde ya sabe qué hacer cuando alguien llama a estas líneas gratuitas. Y por eso cobra, ¿no? Entonces, una empresa que vende software eh, las contrata y dice, bueno, cada vez que haya gente que necesite atención por el software que me han comprado, o sea, clientes van a llamar a esta línea, ¿no? Y en esa línea ustedes tienen que contestar y ofrecer ese servicio. Entonces, hay alguien que me lo contesta, que toma los datos y después nos pasa eso para que el cliente directamente ya atienda a los usuarios, ¿no? Pero el nexo es esta línea gratuita que tiene esta empresa, ¿no? Con su gente que está todo el tiempo contestando. Eso es muy común. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en temas de seguros, las compañías de seguros tienen sus líneas gratuitas, los bancos tienen sus líneas gratuitas, que generalmente tienen sus propios servicios de call center, pero hay otras empresas que directamente contratan a empresas que son call centers y se van a dar cuenta por qué no les ofrecen el servicio. Solo les toman sus datos, les preguntan cuál es el problema, les dan posibles soluciones, porque no son soluciones coyunturales, y después les dicen que van a contactar con un técnico y después el técnico se va a contactar con ustedes. Ahí pueden estar casi seguros de que el call center es una terciarizada, como es el caso de este ejemplo, porque ellos después van a derivar y van a decir, las soluciones simples que ustedes me han dado no le funcionan a este cliente. El cliente se llama tal, de la ciudad de La Paz, su teléfono es este, entonces ustedes ya vean este tema porque es un tema muy técnico que el call center obviamente no lo va a resolver. Entonces, estamos terciarizando el servicio de call center y esta es esta empresa terciarizada. Entonces, aquí dice, se pagará de acuerdo al número de llamadas o servicios que hayan prestado. Entonces, dense cuenta que aquí, en este caso, no es un fee mensual. Aquí lo que se hace es por número de llamadas, porque si va a empezar a haber un montón de llamadas, tal vez la empresa de call center tenga que comprar más unidades telefónicas y contratar a más gente que contesten en esta línea, porque los que están contestando esta línea no son suficientes para la cantidad de llamadas. Entonces ellos dicen, mientras más llamadas hay, más gente voy a necesitar y mientras más gente necesite, más costo. Entonces mejor lo que hago es cobrar llamada o servicio atendido durante un periodo. Entonces esto es por el método de output, ¿no? Del output con resultado, ya eso es el output, debido a que Computer Hotline es pagado sobre la base del número de llamadas que son procesadas. Entonces, este servicio de call center dirá al final, ¿no? Y esto se hace tranquilamente porque los operadores de teléfonos o teniendo un buen PBX en una compañía, que es la central telefónica, ¿sí? Ahí vamos a ver cuántas llamadas han ingresado, de quién ha venido la llamada y a qué línea, ¿no? Entonces, decir, yo tengo la 810-1234. Perfecto. ¿Cuántas llamadas han existido a la 810-1234? Ha habido en el mes 5.786 llamadas. Perfecto. De estas 5.786, 220 han sido transferidas directamente ya a la empresa para que la empresa se haga cargo porque son casos diferentes. Entonces, esas solo vamos a pagar como llamada. Las otras han tenido su fruto, o sea, se les ha atendido, se les ha dado la solución y esa solución ha funcionado. Entonces, pagaré un monto por el total de llamadas recibidas y aparte de eso pagaré otro monto extra por la cantidad de atenciones satisfactorias o exitosas, ¿no? Entonces imagínense, mientras más llamen a esta empresa de call center, mientras más atienda y mientras más casos resuelva, pues el cliente va a tener que pagarle más monto y esto se va a dar finalmente por el método de resultado, o sea, viendo todo ese detalle de llamadas, recién se haría el pago. Entonces vean que es otra forma de reconocer ingresos. ¿Cuándo va a reconocer su ingreso call center? Sí, o estos computers hotline van a reconocer el ingreso una vez que se tenga el detalle de llamadas realizadas, cuando se tenga ese resultado. En este caso, otro que es el input, ¿ya? Otra vez voy con el tema de prestación de servicios. Ahora con consultoría. Sigma suscribió un acuerdo con Acme Company para suministrarle un estudio sobre la eficiencia, de su área de marketing. La retribución en Sigma es un honorario fijo, que es pagado en varias cuotas mensuales. El honorario fue determinado basado en la estimación del número de horas incurridas en la revisión.
Entonces, ¿cuál va a ser la forma en la que yo voy a reconocer este ingreso? Dice medición sobre el input, debido a que sigma es pagado basando en el número de horas incurridas en ese acuerdo de consultoría. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Vamos a tener primero un pago que está basado en un estimado. Entonces van a decir, más o menos nosotros vamos a invertir tantas horas para revisar su área de marketing todo el tiempo, todos los meses, para ver su eficiencia, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a suceder? Se hace el pago todos los meses. Entonces, desde ese punto de vista, Sigma siempre tiene el ingreso ya reconocido una vez que le pagan. Después de eso, recién hará el análisis del número de horas incurridas en su acuerdo de consultoría. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, si consume menos horas, ¿no? Si ha consumido menos horas en la revisión, ellos ya ganaron. Si consumen más horas, entonces ahí pierden, ¿no? Porque el gasto va a ser mayor al ingreso, en otros casos el gasto va a ser menor al ingreso. Entonces, desde ese punto de vista, ellos están reconociendo el ingreso al inicio, cuando se les paga, ¿no? Se les paga por anticipado, te pago por mis servicios de febrero, se les paga a inicios de febrero. Si en febrero no hay mucho movimiento, Sigma gana, ¿no? Porque dice, bueno, he ganado un montón de plata porque casi ni me han llamado, ha sido bien fácil la consultoría en este tema de la revisión del área de marketing, no ha habido mucho movimiento, entonces muy pocas horas se han consumido, entonces como me han pagado ya el monto de siempre, estoy teniendo una ganancia alta, porque yo me mido por mis costos, ¿no? Tengo el ingreso que es fijo, tengo costos bajos, mi margen es mayor. Al siguiente mes, marzo, me pagan el mismo fee mensual, ¿no? El horario, digo, me pagan mi honorario determinado y en ese mes, justo marzo, hay problemas de ineficiencia, el área de marketing cambia y hay que hacer más revisiones, se consumen más horas. Pero ya no puedo hacer nada porque yo ya he reconocido el ingreso al inicio cuando me han pagado, porque no puedo cobrarle más. Entonces, por ese lado, por el tema de costo, mi costo va a ser muy cercano al ingreso o tal vez inclusive lo sobrepase y yo tenga una pérdida o un margen menor que en el mes de febrero. Entonces, dense cuenta que así, por el tema de input, nosotros reconocemos el ingreso ni bien me hacen el pago, ¿no? ¿Por qué? Porque después recién voy a ver el tema de costos, de acuerdo a mis horas incurridas en mi acuerdo de consultoría. En el otro caso del call center no había un honorario fijo, ¿verdad? Ahí era por llamada realizada. Es por eso que la forma de cálculo del ingreso era a través del output. Aquí va a haber un output, obviamente, porque vamos a tener los números, el número de horas incurridas, pero lastimosamente ya se tiene un honorario determinado, ¿no? A través de una estimación. Vamos con otro, dice múltiples elementos, ¿no? Toyota Pana Autos dice, vende un carro a un cliente quien también adquiere el reciente programa de mantenimiento preventivo por 5 años, ¿no? Hay algunas casas importadoras que te venden el vehículo y a la vez te venden un programa de mantenimiento, donde tú pagas ahora y tienes el mantenimiento gratuito posterior. Dice, es un acuerdo con múltiples elementos que contiene elementos separables. Entonces habrá que ver ahí cuál sería la respuesta, porque son varios acuerdos, ¿no? Uno es la venta del vehículo, que muere cuando se entrega el vehículo como tal, pero tengo otro acuerdo que si bien proviene del vehículo y bien va a involucrar al vehículo, pero lo puedo separar porque es un contrato de mantenimiento de un vehículo. Entonces, tal vez ese contrato de mantenimiento, incluso si yo compro el mantenimiento por 5 años, pero al tercer año cambio de vehículo en la misma casa, tal vez los otros 3 años, ¿no? Pueda tener el mismo servicio de mantenimiento a mi nuevo vehículo. Entonces, puede ser separable este contrato, ¿no? Porque ahí sí estoy hablando de un contrato de un servicio que puede ser aplicado a más de un bien. Donde tenía un contrato por la venta de un bien, después voy a tener otro contrato por la venta de otro bien, pero el mismo contrato de servicio para ambos bienes. Entonces, lo mejor es llevar este acuerdo por separado.
Vamos a otro, ¿no? Dice, Toyota Pan Autos vende un carro a un cliente. El cliente declina comprar el programa de mantenimiento preventivo. Un año después, la transmisión del carro se avería, el cual no estaba cubierto por la garantía y el cliente solicita que el carro sea reparado. Eso es algo muy independiente, ¿verdad? Ahí son acuerdos totalmente separados. Porque, ¿qué sucede? Este señor simplemente se ha comprado el vehículo, no ha comprado ningún programa de mantenimiento. Cuando necesite el mantenimiento y este esté fuera de garantía, pues se le hace un nuevo contrato, como si fuera cualquier vehículo, ni siquiera un vehículo de la misma casa. Decir, esto nosotros sí reparamos esto, ¿no? Nosotros reparamos la transmisión de cualquier vehículo. Entonces traiga su vehículo y le hacemos un contrato de reparación de transmisión que no tiene nada que ver con garantía de vehículo, ni servicio postventa, ni nada de eso, ¿verdad? Son contratos totalmente aislados. Y después de esto, bueno, tendríamos casos prácticos que en este caso no ameritan, ya que los casos prácticos, les decía, los vamos a ver en nuestros foros, ¿no? Donde yo les voy a plantear una pregunta como la que hemos visto ahora y este tipo de respuestas me las tienen que dar ustedes, no solamente dando la respuesta como tal, sino el porqué de su respuesta y vamos a ver cuántas respuestas se van a admitir por foro. Eso ya les voy a explicar, ¿sí? En nuestra próxima clase para ir viendo cómo hacemos o tal vez les pueda explicar directamente en el texto o a través de un audio en el WhatsApp para que ustedes se ubiquen cómo tienen que contestar, ya que en el mismo foro yo quiero colocar todas las preguntas y respuestas para no crear 50 foros, ¿no? Vamos a crear un foro 2 donde yo coloco la pregunta y ustedes en vez de responder directamente en el foro, responden a la pregunta, que me imagino que eso sí lo pueden ubicar, ¿no? Porque he visto que en el caso de lo que era la diferencias o similitudes en normas, muchos de ustedes han contestado a mi misma pregunta, cosa que ahí uno puede ver el orden cronológico y era fácil, pero directamente han contestado como si fuera una nueva conversación dentro del foro. Entonces ahí me he confundido porque esas aparecen igual en orden cronológico, pero el hecho de que alguien conteste dentro del foro hacía que el foro baje por tema cronológico por debajo de las respuestas que estaban afuera. Entonces ahí ha generado mucho problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que ustedes contesten al mismo foro, a la misma pregunta, porque ahí les sale la opción de responder, ¿no? Entonces responden a la misma para que todo quede como una sola conversación y el siguiente foro va a ser una conversación nueva y así, digamos, tener 5 o 6 conversaciones dentro del mismo foro. Identificar mucho más fácilmente a los que primero están contestando. Eso ya lo vamos a ver en el foro. Pero bueno, hasta aquí esta parte que vean que es sumamente teórica, es totalmente analítica, ¿verdad? No hemos visto ningún asiento contable, tal vez en algún momento uno se puede imaginar, pero no amerita, digamos, ajustes, no amerita estar haciendo asientos contables o hacer cálculos extra, ¿verdad? Esto es algo muy sencillo de análisis. Si hay que hacer algún cálculo, un asiento es algo muy rápido, muy pequeño, muy genérico y directamente dar la respuesta. Entonces, para que vean que más o menos como este tipo de preguntas van a ser los foros para que ustedes vayan contestando. Y bien, por mi parte, eso ha sido todo por el día de hoy, por la clase asincrónica. Entonces, cualquier cosa nos estaríamos ya contactando a través del grupo y nos estaríamos viendo el día, el próximo martes en una nueva clase sincrónica y también vamos a dar un control de lectura de otra norma, ¿sí? Ya les voy a estar comunicando en estos días. Bien, eso ha sido todo conmigo. Hasta el próximo martes, amigos.